Soy garantista, pero les advierto una cosa. Hay dos tipos de garantistas. Los garantistas formalistas, donde ven pecado en cualquier cosa que se salga de las grandes palabras. Yo no soy un garantista formalista, yo soy solamente una persona que cree en el derecho procesal, que cree en los conceptos básicos del derecho procesal dentro de un sistema jurídico que es que la ruptura de los conceptos da lugar a la ruptura del propio proceso, da lugar, por tanto, a la vulneración de lo que es el proceso acusatorio y puede dar lugar a que volvamos a tiempos pretéritos, que volvamos sin darnos cuenta a tiempos del proceso inquisitivo, con lo que supone de convertir al Estado también en un Estado autoritario. Decía, yo me acuerdo ahora, Goldsmith, que la estructura del proceso penal de una nación no es otra cosa que el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su Constitución. Si vemos cómo funciona un proceso, podemos ver exactamente si su Constitución es democrática o es autoritaria. Diga lo que diga la Constitución. Una Constitución que declara un Estado democrático, pero con un proceso penal que no es democrático, que no es acusatorio, esa Constitución no puede ser materialmente democrática, sino una Constitución autoritaria y meramente formal. Otra cosa más. Tenemos problemas comunes. O sea, en Perú no tienen ustedes más problemas que los demás. Tienen un problema con la criminalidad organizada. Y nosotros, y todo el mundo, en una sociedad globalizada. Claro, los delitos de corrupción de funcionarios, bueno, los tenemos todos. Los delitos de corrupción de funcionarios con vinculaciones internacionales están ahí. Es el mundo globalizado y el Internet, etcétera. Esto es algo que tenemos todos. Nosotros, además, en España y en Europa tenemos un problema adicional. Fíjense que es muy importante esta fórmula, que es el terrorismo. Ya no tenemos a ETA en España, afortunadamente, después de 1000 muertos, pero tenemos el terrorismo yihadista, que es peligrosísimo, mucho más que el terrorismo de ETA. El verano pasado hubo un atentado, como se enteraron ustedes, en Barcelona. Yo ese día estaba en Barcelona y vi lo que era una ciudad muerta. Pero es que la tarde anterior, a la misma hora, estaba paseando por las Ramblas. Me pudo tocar a mí. Es el problema del terrorismo. O sea, una ciudad muerta, es decir, gravísimo y preocupante. Yo diría que mucho más el terrorismo que la criminalidad organizada de carácter económico, porque el dinero es el dinero, pero la vida humana es la vida humana. Entonces, todos tenemos los mismos problemas y todos estamos preocupados en cómo enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada. Lo que sucede es que yo entiendo y sigo creyendo en que el Estado democrático y el proceso acusatorio son instrumentos válidos. Porque si no lo aceptamos, tendremos que decir, oiga, volvamos al inquisitivo, o volvamos al sistema autoritario. Yo no quiero que el terrorismo o la criminalidad organizada cambie mi modelo democrático, cambie mi país y cambie mi proceso. Yo quiero seguir manteniendo mi sistema democrático, que tanto ha costado, y quiero seguir manteniendo el proceso acusatorio. No quiero acudir a fórmulas de carácter inquisitivo, por muy eficaces que sean, que yo dudo que lo sean. Porque, hombre, la tortura era eficacísima y la superamos por fin. Es decir, la eficacia no es condenar, la eficacia es condenar al culpable. Y esto es el proceso acusatorio. La eficacia no se mide por la condena, sino por descubrir al auténtico culpable. Y cuando no se aplican correctamente los mecanismos de garantía del proceso, el problema es que no se cumple con una de las funciones del proceso, que es la función epistemológica. Es decir, un método de descubrir la verdad. Es la condena a cualquier precio y con la posibilidad de equivocarnos, que a mí, francamente, me preocupa. Al margen de la ideología política que cada cual tenga. Ayer decía un fiscal en una sesión que tuvimos una cosa que me llamó la atención. Yo no hablé ayer, pero es lo mismo. Mis compañeras hablaron y como somos de la misma universidad y del mismo grupo, pues tenemos más o menos el mismo pensamiento, pues somos de la misma escuela. Cada uno piensa lo que quiera, plena libertad, pero cuando te formas en los mismos principios llegas a las mismas conclusiones. Esto es así. Decía, es que ustedes están planteando el procedimiento, que no proceso, ahora lo veremos, por colaboración eficaz, desde el punto de vista de los principios y del proceso, no desde la necesidad o la utilidad. Oiga, claro que no. Si hablamos de la utilidad o de la eficacia para luchar, oiga, pues cualquier cosa vale, ¿por qué no vamos, como le digo, a la tortura? No, por supuesto que hay que pensar en la utilidad, pero sin olvidar el proceso y los principios del proceso, porque esto es una garantía para todos. Vamos a ver. Cuando se dan fenómenos
como el terrorismo, digo, o fenómenos como ahora, preocupantes y universales, que es la delincuencia organizada, gravísima, la económica es gravísima, pero la delincuencia de tráfico de drogas, de tráfico de menores, de trata de blancas, es decir, estamos hablando de delincuencia internacional organizada. No, que esto es una cosa que, como digo, nos afecta a todos. Pues, hombre, a lo largo de la historia se han ido estableciendo normas especiales, básicamente en el derecho penal. Y tiene su lógica que el derecho penal contemple normas especiales, porque el derecho penal no es neutral. El derecho penal cumple funciones muy determinadas de prevención especial y de prevención general. Por tanto, cumple una función de represión del delito y, naturalmente, de mayor represión o las funciones de prevención en ciertos delitos determinados. Pero esto no puede ser aplicable al proceso, en ningún caso. ¿Por qué? Porque el derecho procesal, como antes les he dicho, tiene una función, que es la de resolver conflictos intersubjetivos y sociales, a través de una fórmula dialéctica que garantice el descubrimiento de la verdad. Por tanto, el proceso nunca puede ser un instrumento de política criminal, porque ha de ser absolutamente neutral. Es un método de investigación. Si un método de investigación lo despojamos de su neutralidad, no va a descubrir la verdad, no va a ser eficaz. Por tanto, los procesos o el proceso nos sirve para cumplir funciones funciones de carácter de prevenir la alarma social, o, en definitiva, son funciones que corresponden, como digo, al derecho penal. ¿Qué son, por tanto, los procesos especiales? Aquí se dice que el procedimiento por colaboración eficaz es un proceso. Claro, decir que es un proceso es decir mucho. Y de decir que es un proceso derivan muchas consecuencias. Y yo creo que no se puede hablar de proceso, sino solo de procedimiento o de expediente administrativo fiscal. Lo digo tajantemente y ahora lo veremos por qué. ¿Por qué no es un proceso especial? Muy fácil. Los procesos especiales son formas del proceso común que tienen ciertas notas en atención a la naturaleza de la pretensión, en relación, por ejemplo, a la legitimación, a la cosa juzgada. Pero claro, un proceso especial no puede ser especial porque cumple una función de política criminal y convertirse en excepcional y no ser proceso. Dice Sánchez Velarde, el fiscal de la Nación, una cosa muy curiosa que a mí al menos me hizo pensar. Dice, el proceso por colaboración eficaz, lo llama, es un proceso especial distinto a los tradicionalmente conocidos. Es decir, él mismo está reconociendo que no tiene nada que ver con los conocidos. Es decir, que es otra cosa distinta. O lo que es lo mismo, no puede ser un proceso especial porque los procesos tradicionalmente conocidos tienen ciertas notas que son comunes. ¿Y cuáles son esas notas? Básicamente dos. La contradicción y la jurisdiccionalidad, que las vamos a ver. No hay proceso sin jurisdicción y no hay proceso sin contradicción. Si no hay contradicción, si no hay dualidad de partes y si no hay jurisdicción, como la vamos a ver, no se puede hablar de proceso. Se puede hablar de procedimiento, se puede hablar de administración. La administración tiene procedimientos, el procedimiento administrativo, donde resuelve alguien que no es jurisdicción, porque no tiene potestad jurisdiccional. E incluso en el procedimiento administrativo hay contradicción, pero no es proceso porque no hay jurisdicción. Pero en todo caso, insisto, si no hay contradicción y no hay jurisdicción, o no hay contradicción o jurisdicción, no hay proceso. Estas dos ideas no son baladíes, son ideas, son inherentes a la propia cualidad, a la propia existencia del proceso. Sin contradicción y sin jurisdicción no hay proceso. Y como ahora veremos, el procedimiento por colaboración eficaz no es un proceso porque no es contradictorio y porque no es jurisdiccional. Y lo vamos a explicar. Es otra cosa. Y como es un procedimiento, ya veremos cuáles son las consecuencias. Hay una cosa clara, les voy a decir. Yo no dudo en absoluto de la necesidad de la delación premiada. La tengo clarísima que debe funcionar. No tengo ninguna duda. Existe en todo el mundo. Lo que dudo es de la constitucionalidad de este procedimiento por colaboración eficaz que tienen en Perú, que no existe en ningún lugar del mundo, solo en Perú.
Ya es raro. En todo el mundo tenemos colaboración eficaz, o sea, delación premiada, en todo el mundo. En Italia, en España, en Alemania, en Francia, en Bélgica, pero en ningún país del mundo existe un procedimiento como el de colaboración eficaz. Es Perú el único. De tal manera que mis dudas que me están planteando, o se me está planteando, es qué pasará mañana ante una condena determinada si este procedimiento llegara a la Corte Iberoamericana. Si ve problemas de constitucionalidad graves y anula y cae en cascada todo el trabajo hecho. Y digo, innecesario. Innecesario. Ayer la profesora Ruiz de la Cuesta lo decía. Oiga, no es necesario. Hay fórmulas, como en otros países, para combinar la delación premiada con las garantías fundamentales que pueden hacer mañana, como digo, en la Corte Iberoamericana, que todo el trabajo que se haga se venga a pique. Esto sería francamente preocupante, porque hay, como digo, fórmulas. Voy a reflexionar en voz alta. ¿Cuánto tiempo llevo ya? Pues yo me enrollo mucho, ya llevo 12 minutos, fíjate, no he hecho nada. Ya me queda. Bueno, voy a respiro y sigo. Vamos a ver cosas muy, por tanto, pinceladas, porque no voy a poder entrar en el fondo de la cuestión. El libro alguna cosa se entra más, pero esto nos llevaría seguramente a un seminario de muchas horas, verlo con tranquilidad. Vamos a ver. Primera cuestión que a mí se me plantea. Y como digo, voy a pensar en voz alta y reflexionamos todos. Finalidad del procedimiento por colaboración eficaz. Dice el artículo 1 del reglamento y el Código Procesal Penal que el procedimiento por colaboración eficaz es un procedimiento autónomo. Autónomo, dice con toda claridad. Claro, es autónomo porque se dice que su función es la de conseguir una declaración que sea corroborada y que el fiscal conceda un premio determinado. Un premio determinado con un control judicial muy limitado. Muy limitado porque es de legalidad, puede ser de proporcionalidad, y llega a decir la Sala Penal Nacional en algunas de sus resoluciones que efectivamente, como es autónomo, en el proceso penal no se puede controlar la legalidad de lo actuado en el procedimiento por colaboración eficaz. Hasta ahí dices, bueno, sería correcto. Si el procedimiento por colaboración eficaz fuera de verdad autónomo, ya veremos que tampoco es así, pero en principio, para obtener una declaración premiada, con un premio determinado, con un control de legalidad, y ahí se queda, sería un procedimiento de control de la actuación del fiscal, para evitar que el fiscal pudiera excederse, porque tengan en cuenta que estos procedimientos, a ver, las declaraciones premiadas en todos los países del mundo son peligrosas. Pues estamos hablando de coimputados. Y dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Iberoamericana, el Tribunal Supremo Español, e incluso la Corte Suprema de ustedes, que el coimputado en general y por sí es sospechoso cuando le das un premio. Claro, es sospechoso porque es sospechoso. Cuando a alguien le das algo, debe sospechar. Esto es jurisprudencia, por eso se exige la corroboración, porque es sospechoso por propia naturaleza. Bien, es autónomo. Para ser autónomo de verdad, el círculo habría que cerrarlo de una forma muy clara. Si es autónomo, lo actuado en el procedimiento por colaboración eficaz no debería tener ningún valor en el proceso. Debería quedarse ahí. También lo dice San Martín. En principio no tiene valor, pero dicen, hombre, no es así. No tiene valor, pero el juez puede valorarlo. Es decir, entra al proceso tal cual. Fíjense qué cosa más curiosa. Es autónomo, pero todo lo que se practica tiene eficacia y puede ser valorado. Ya no es autónomo. Ya no es autónomo. En realidad no es autónomo, porque es una fuente de formación de prueba, que no puede ser controlada en el proceso porque es autónomo. Es decir, es autónomo en un caso y deja de serlo en otro. Es un poco el lío que aquí se plantea. ¿Qué es lo que pasa de verdad? Yo les voy a decir lo que pienso. Yo pienso que el procedimiento por colaboración eficaz es un mecanismo en manos de la Fiscalía para eludir el proceso con todas las garantías. Es decir, una vez que se inicia un proceso penal con una investigación, el fiscal dice, no, yo voy a abrir un procedimiento por colaboración eficaz y ahí no solo voy a obtener una declaración premiada, sino que voy a practicar actos de investigación para corroborar. ¿Para corroborar? Yo pregunto, ¿qué? ¿Qué? Ahí viene el problema. Si es un procedimiento autónomo, no hay imputación, ¿verdad? Porque si hubiera imputación, habría un imputado.
Y en el procedimiento por colaboración eficaz, el imputado no interviene. Y si no hay imputación y no hay imputado, ¿para qué va uno al procedimiento por colaboración eficaz? A investigar y corroborar una declaración que además se dice que ha de ser corroborada en relación con la imputación. Esto es ni más ni menos que un mecanismo que el fiscal utiliza prescindiendo del proceso penal para ir a un procedimiento que él domina sin el imputado para sacar prueba sin la intervención del imputado. Ni más ni menos. Yo lo llamaría su uso un fraude de ley. Es una forma de descabalgar el proceso. Por esto digo, porque es que es imposible. Es decir, todo se traslada y se dice, hombre, pero puede ser valorado. No, mire usted, el hecho, como ha dicho la profesora Fernández, el hecho de que pueda ser valorado significa que tiene valor. Porque lo que no puede hacer nunca el tribunal del proceso es analizar la validez o la nulidad. Claro está, porque si lo hiciera podría decir esto es nulo porque no es contradictorio. Entonces se cuida muy mucho el legislador y alguna jurisprudencia es decir, oiga, esto usted puede valorarlo, pero no puede controlar la legalidad. En consecuencia, esto se convierte en un mecanismo, como digo, sustitutivo, donde además no se consigue solo una declaración, sino que se investiga una imputación donde no podría haber imputación y sin imputado. Es un trabalenguas, pero es así. En consecuencia, es así. Es decir, a mí me resulta muy difícil. Vamos a ver. No es un proceso porque no es jurisdiccional. Hay opiniones también que dicen que en este procedimiento es jurisdiccional porque interviene un juez. Un juez con una función de control, de legalidad y en algún caso de proporcionalidad. Un juez que está valorando, fíjense, en el procedimiento por colaboración eficaz, si lo que ofrece el delator tiene sentido respecto de la imputación. Curioso, vuelvo a decir, cuando no hay imputación, porque la imputación no existe en el procedimiento por colaboración eficaz. No puede existir, es autónomo, ¿no? Vuelvo a la misma idea, es dar vueltas, es dar vueltas. Pero no es jurisdiccional. Vamos de nuevo a los conceptos. ¿Qué es o qué se entiende por jurisdicción y por función jurisdiccional? Por función jurisdiccional se entiende solo la que es estrictamente jurisdiccional, que deriva de la potestad jurisdiccional, que es el juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El juzgar una pretensión, y una pretensión existe solo allá donde hay un sujeto pretendido. Porque la pretensión es una petición que se dirige a un órgano judicial frente a una persona de un hecho que se estima jurídicamente relevante. Por lo tanto, aquí no hay pretensión. Si no hay pretensión, no puede haber jurisdicción porque no se juzga y no se hace ejecutar lo juzgado. Es decir, la función judicial en el procedimiento de colaboración eficaz es una mera función de control de legalidad. Y cuando los jueces solamente son poder judicial y se puede hablar de actividad jurisdiccional cuando se cumple una auténtica función jurisdiccional, la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Las demás funciones que realizan los jueces, distintas, no son funciones estrictamente jurisdiccionales, sino funciones judiciales o funciones más próximas a la administración. El juez controlando la discrecionalidad, el juez controlando una cierta legalidad, una función que no puede llamarse jurisdiccional. Pero algo más. Mire ustedes, yo pienso que este procedimiento atenta gravemente contra un principio fundamental del Poder Judicial, que es la exclusividad jurisdiccional. Solo a los jueces corresponde el juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y hay dos cuestiones. Primera, como les he dicho antes, el fiscal es el que decide en este procedimiento si lo que ha actuado él unilateralmente se incorpora de una forma u otra, como veremos, como documento, etc. Es el fiscal el que lleva todo este material al proceso. Y el juez lo valora o no lo valora, pero no puede dejar de valorarlo. Me explico. No puede en ningún momento analizar la validez, la nulidad, la adecuación de estos actos respecto de los principios procesales básicos. Es decir, es el fiscal el que decide que un acto determinado tiene valor probatorio. Al juez solamente se le deja la valoración. Esto es invadir la exclusividad jurisdiccional, porque un juez en todo caso puede rechazar un elemento porque ese elemento no es válido, porque ese elemento, y esto lo hace el fiscal, atenta al principio
de exclusividad jurisdiccional unido al concepto mismo de poder judicial. Pero algo más, vamos más. ¿Qué pasa en Europa? ¿Quién es el que concede el beneficio a un coimputado? Pues lo concede el juez en sentencia, porque el que impone la pena, aunque la pida el fiscal, es el juez. Aquí en el procedimiento por colaboración eficaz, el que concede el beneficio es el fiscal. Lo puede autorizar el juez con un control de legalidad, pero el que impone la pena, concediendo un beneficio, es el Ministerio Fiscal. Y la labor de imposición de penas no le corresponde a la Fiscalía en ningún modelo, corresponde al juez. Y en este sentido, en todos los países, quien concede el beneficio es el juez que dicta la sentencia, analizando el valor de lo delatado en relación con la acusación y con la prueba, y valorando efectivamente qué sentido tiene. O sea, qué sentido tiene en el procedimiento por colaboración eficaz que yo dé un beneficio a un señor sin saber de verdad cuál es el valor de ese beneficio porque no he practicado un juicio, que puede terminar en una absolución o que puede demostrar que era falso. No tiene ningún sentido. Es decir, corresponde aplicar la pena al tribunal, corresponde al Poder Judicial. Nunca corresponde la concesión de un beneficio al Ministerio Fiscal cuando se trata de algo que modula la pena que tiene que ver con la imputación. Segunda cuestión, ya lo hemos hablado antes y muy por encima. Principio de contradicción. Hombre, el proceso evidentemente es proceso contradictorio. No, el proceso es siempre de dos partes, dualidad de partes. Se litiga contra alguien, nadie puede litigar contra sí mismo. Por lo tanto, la idea esencial es que el proceso es siempre un proceso de partes. Demandante, demandado, querellante, querellado, Ministerio Fiscal como actor. No puede haber un proceso sin partes y no puede haber un proceso sin una parte, sin un sujeto pasivo. Si no hay partes, no hay un proceso. Y el procedimiento por colaboración eficaz le falta algo esencial, que es el imputado, que es la parte pasiva. Pero ahora fíjense, me llama mucho más la atención lo siguiente. Vamos a pensar, porque esto yo le doy muchas veces vueltas. Parte es el Ministerio Fiscal. Bueno, es un expediente administrativo. ¿Cómo puede ser parte civil? ¿Cómo puede haber parte civil en un procedimiento autónomo donde no hay imputación? Porque no puede haberla. Insisto, si reconocemos que hay una imputación, nos lo hemos cargado. Es totalmente inconstitucional. Hay que seguir con la ficción de que es autónomo. Pero para que haya parte civil, tiene que haber una imputación, porque la parte civil es la que ejercita la acción civil derivada del hecho punible, que además es un hecho ilícito. Por tanto, admitir a la parte civil significa que, de hecho, hay una imputación que se está investigando sin el imputado. Se está admitiendo claramente que es un proceso con una parte civil, porque de hecho se está investigando una imputación, se está investigando, no podría haberlo, y donde hay un objeto que es el del proceso penal, pero que se investiga aquí sin el imputado. No se puede entender que esté la parte civil, como digo, si no existe una imputación. Y existe una imputación. Y si hay imputación y un imputado, que alguien me lo explique. Bien, vamos al tema esencial, que es la incorporación de pruebas. La profesora Fernández ya ha dicho alguna cosa, yo voy a hacer 4 reflexiones, pero el elemento fundamentalmente preocupante de este procedimiento es el de la prueba trasladada. ¿Se puede trasladar lo practicado? Vamos a hablar desde el punto de vista procesal. No hablemos desde el punto de vista de lo que es bueno, lo que es malo, lo que interesa, de la eficacia. No, vamos a entrar a matar al toro con las normas procesales, que es lo que interesa. Se nos dice por algunos autores en el país, autores a los cuales respeto muchísimo, que en todos los países del mundo y en todos los sistemas existe la institución de la prueba trasladada. En efecto, claro, existe la institución de la prueba trasladada, es decir, la incorporación de elementos de un proceso a otros. Lo que pasa es que está sujeto a unas normas. O sea, la prueba trasladada no significa que todo pueda ser trasladado. Puede ser trasladado aquello que puede ser trasladado. Y hay 2 cosas. Primera cuestión, concepto de fuente y medio de prueba. Esto que parece muy teórico, yo les hago un llamamiento a todos a volver al estudio, de los conceptos.
Yo volvería a la dogmática procesal, a la dogmática procesal penal, y si el que quiere ser un buen procesalista penal tiene que saber procesal civil, porque el procesal nace en el proceso civil. Si no se sabe procesal civil, no se sabe procesal penal. Los conceptos están en el proceso civil. Y si no, es absolutamente imposible. A mí me parece muy bien toda la litigación oral, todas estas cosas están muy bien, son muy bonitas y tienen su interés, pero si no se sabe derecho procesal, mal vamos, porque entonces no sabemos construir lo básico, ¿no? Es decir, mire usted, es el saber andar. Usted me quiere enseñar a correr, pero no sé andar. Y esto es mala cosa. Vamos a ver, hay un concepto básico, que es el concepto de fuente y medio de prueba. Y esto, como digo, no es teórico. Por fuente de prueba se entiende cualquier conocimiento que existe en la realidad. Cualquier método a través del cual se adquiere el conocimiento. Es tan variado como absolutamente inaccesible y cambiante con los tiempos. Pues una fuente de prueba es un documento escrito, pero también ahora es un documento videográfico, también ahora es una película, también ahora es un WhatsApp. Es decir, vean, van cambiando. Hace 50 años no había nada. Teléfono, va cambiando. Una fuente de prueba es una persona que está en la calle y ve un accidente de tráfico, como otro roba. Las fuentes son infinitas. Los medios de prueba son conceptos procesales. Las fuentes son extraprocesales, existen fuera del proceso. Los medios de prueba son procedimientos a través de los cuales esas fuentes se incorporan al proceso penal. Los medios son ilimitados, las fuentes son ilimitadas, los medios son limitados. Prueba documental, prueba testifical, la declaración del imputado, la prueba pericial, que está ahí, y que cada código regula cada medio conforme a un procedimiento determinado. ¿Por qué? Porque cada medio se adecua a la naturaleza de la fuente. Y lo que se pretende con un medio de prueba es garantizar la completitud de la información, la contradicción, la fiabilidad. No es lo mismo un documento que una declaración de un testigo. Ven ustedes que el procedimiento es distinto. Los documentos se admiten, no se admiten, se pueden impugnar su autenticidad, cotejo, etcétera. El testigo tiene otra forma de practicarse, la declaración del imputado de otra forma, la prueba pericial se practica de otra forma. Por tanto, el concepto de medio de prueba es un concepto que hace referencia siempre a un procedimiento que no es disponible. Cuando se habla de libertad de prueba en el proceso penal, no se está hablando de que cualquier fuente puede ser introducida por cualquier medio, no. Lo que se está diciendo es que para acreditar un hecho no hay que ir necesariamente a un medio determinado, que los hechos pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba. Pero cada fuente ha de ser incorporada al proceso a través de su medio correspondiente, el que se adapta a su naturaleza. No se puede, por tanto, una declaración de un testigo introducir como prueba documental. ¿Por qué? Porque estaríamos defraudando absolutamente el testigo. A ver, un documento no se interroga, que no. Un documento se lee. A un testigo se le interroga, con contradicción. Y dice un refrán alemán que el papel miente sin ruborizarse. Y el testigo se ruboriza. Bien. No podemos una declaración de un coimputado introducirla como prueba anticipada. ¿Por qué? Oiga, porque salvo que se practique como prueba anticipada, no lo es. Esto toda la vida fue un fraude. Es decir, yo me acuerdo en España hasta el año 81 que las declaraciones del imputado en comisaría de policía sin abogado se introducían como prueba documental. Con lo cual, todo lo que hacía la policía se introducía como documento. Un fraude. Un fraude. Con lo cual, no declaraban los testigos, nada se condenaba sobre una cosa llamada documento, prueba documental, que también se confunde. Porque la prueba documental no tiene nada que ver con un documento. La prueba documental es aquella que existe con anterioridad al proceso, independiente del proceso, mientras que lo que se obtiene en el proceso, que se documenta, es documentación del proceso, no prueba documental. No tiene nada que ver, no confundamos. Pues bien, ¿qué dicen las normas del procedimiento por colaboración eficaz? Rompen absolutamente esta regla básica del derecho procesal. Dicen que las declaraciones de los coimputados, las declaraciones premiadas, el 476A del Código Procesal Penal, que se pueden incluir como documento. Es decir, no hace falta, según el Código, que ese coimputado declare en el juicio oral, ni ese testigo declare. Se introducen como documento. No son documentos y, más aún, se están introduciendo como resúmenes documentales de los fiscales.
ni siquiera la declaración íntegra. No son documento, no son prueba documental. Es una infracción clarísima del concepto de medio de prueba. Y el artículo 46 del decreto es más complicado, porque dice que el fiscal decide si se aporta como documento, como prueba anticipada o como prueba testifical plenaria. Es decir, que es el fiscal, no el tribunal, el que va a decidir si ese testigo o coimputado va a ir a declarar o no. Porque puede declarar o puede ser, o puede introducirse como documento o puede introducirse como prueba anticipada. La única solución, ahora veremos, es evidentemente que se declare en el juicio oral, cuando evidentemente no hay ninguna razón que impida esa declaración. Y las razones son la imposibilidad, la irreproducibilidad, la irrepetibilidad, en definitiva, los artículos 300 y pico de su Código Procesal Penal, que es un código excelente, que es un código modélico, que es un código referente hoy en el mundo y que yo creo que deberían seguir aplicando, porque han hecho una excelente obra que todos estudiamos fuera y que ahora decimos, hombre, la estamos estudiando pero no se aplica, lo cual da un poco de texto. Bien. Otro paso adelante. Segunda cuestión. ¿Se puede trasladar cualquier prueba? No. La normativa es clara. Ustedes tienen dos normas. El 261 del Código de Procedimientos Penales, que no se aplica, donde ya se aplica el Código Procesal Penal, ¿no? Y la Ley 30.077, que regula la criminalidad organizada, donde se dice exactamente cuándo se puede trasladar prueba de un proceso a otro. Pues bien, conforme a esta ley, que es la que sirve para los supuestos de criminalidad organizada, por lo tanto una ley ya especial, es imposible que se pueda trasladar la prueba del procedimiento por colaboración eficaz al proceso penal. Y esto, bueno, esto hay referentes en el Código italiano, que son clarísimos, dice exactamente igual que la ley 30.077. ¿Por qué? Primero, porque conforme a esta norma, en el libro está citado el precepto, solo se pueden trasladar pruebas, no actos de investigación. Por tanto, los actos de investigación como tales no pueden ser trasladados, solo pruebas. Segundo, entre procesos. La norma es clara. Prueba de un proceso a otro proceso. Por eso digo, si el de colaboración eficaz no es un proceso, no se aplica en ningún caso. Si es un procedimiento, nunca, nada, absolutamente nada. No es baladí la discusión, porque solamente se permite entre procesos. Tercera, dice el artículo 20 de la Ley 30.077, solo puede ser trasladada, fíjense, la prueba admitida y practicada judicialmente. Así de claro. Solo la prueba que en el proceso originario se haya admitido judicialmente y practicada judicialmente puede ser trasladada. La que no haya sido admitida y practicada judicialmente no puede ser trasladada. Yo creo que estos supuestos no se da ninguno, ¿verdad? Del procedimiento por colaboración eficaz, porque no hay juez. Y no hay juez que admita ni que traslade ni que practique la prueba. Dos requisitos más establece la Ley 30.077, que para que se pueda trasladar la prueba, en el proceso receptor, la prueba ha de ser de obtención imposible o muy difícil. Y evidentemente no habría ninguna duda de que en el proceso penal se podría conseguir exactamente la misma prueba que en el de colaboración eficaz. La misma, porque también está el fiscal y también está el juez. Se puede conseguir una declaración sin lugar a dudas. Se puede pactar sin lugar a dudas. ¿Hay garantías de protección de testigos? Las hay en el Código Procesal Penal. Si es que hay esas mismas garantías. Y por último, dice esta Ley 30.077, como quinto requisito, que además para que se admita la prueba trasladada, tiene que haber un riesgo evidente de pérdida de la fuente de prueba. Está claro que no existe pérdida ninguna de fuente de prueba, sobre todo en aquellos casos en que el procedimiento por colaboración eficaz, el fiscal decide practicarlo a la vez que el proceso penal. Oiga, usted puede practicarlo aquí o aquí. O sea, no hay ningún riesgo de pérdida. Lo que pasa es que usted, en lugar de ir al proceso, prefiere ir aquí. Por lo tanto, conforme no a ninguna norma, sino a su propia legislación interna, la Ley 30.077, que es la única que tiene, no se puede trasladar la prueba del procedimiento por colaboración eficaz. Bien, podrían ustedes decir, o se podría decir, hombre, esa ley no se aplica, pero el propio Código Procesal Penal y el reglamento son normas
que habilitan, ¿no? Es un régimen totalmente excepcional. Ahí no voy a decir nada más, me remito a lo que ha dicho la profesora Fernández. Jamás, por el derecho a la presunción de inocencia, puede ser trasladada una prueba que no es prueba, que no ha sido practicada con todas las garantías, porque es que es imposible. Garantías de origen. Se dice lo siguiente, que es algo que yo creo que a mí me preocupa. Porque, claro, es que esto nos lleva a tiempos remotos. Esto es, es que esa prueba queda subsanada porque se practica en el proceso penal de forma contradictoria. Oiga, no se puede practicar de forma contradictoria un documento. El 383 de su Código Procesal Penal habla de la prueba oralizada, ¿sí o no? En supuestos muy excepcionales y tasados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo interrogar a un testigo que leer un documento, que leer un acta. Yo no le puedo preguntar al acta. Yo le puedo preguntar, pero no me va a contestar. Papel seguro que no me contesta. Derecho a interrogar a los testigos de cargo y de descargo. Es un derecho fundamental que ha dado lugar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Iberoamericana a sentencias condenatorias a los países que se pueden contar por cientos. Por cientos. Solo se puede eludir el derecho a interrogar a los testigos de cargo y de descargo cuando hay situaciones de verdad de imposible causas sobrevenidas, y causas sobrevenidas además no previsibles, porque si uno ve que el testigo se está muriendo y en lugar de practicar anticipadamente le toma declaración sin la defensa, oiga, es que ha visto usted que se moría. Otra cosa, tenga un accidente. Es decir, esto está perfectamente establecido y su código, les digo, es absolutamente modélico, ¿no? Decir que la prueba entre comillas, lo practicado en el procedimiento por colaboración eficaz, es válido porque se puede practicar contradictoriamente, no es decir nada, porque, como digo, la contradicción es el auténtico derecho de defensa. Además, tiene ustedes un artículo 84 que dice que el abogado tiene derecho a participar en todos los actos de la investigación. Y además lo dice, hay que mirarlo, el 84 de su Código Procesal Penal. Bien. Otra cosa que se plantea por ahí es si la aprobación del convenio o la no aprobación del convenio da lugar a que los actos practicados sean o no sean válidos. A mí esta distinción me llama mucho la atención, porque, mire, que se apruebe en el convenio tendrá que ver con la eficacia de lo declarado. Pero, oiga, la eficacia de lo declarado se verá en sentencia. No, como he dicho antes, no en el juicio previo del fiscal. El fiscal puede pensar que has dicho mucho y luego haber mentido y no haber dicho nada, que es uno de los problemas del procedimiento aquí, que al final te pueden estar engañando y entrando en un juego peligroso. En Europa lo que se hace es valorarlo al final. Si de verdad lo que has dicho tiene un auténtico sentido, si no tiene ningún sentido, no te voy a dar nada. Pero aquí el convenio ya está aprobado, aunque se pueda anular, ¿no? Bien, esto no tiene ningún sentido. Mire usted, no tiene valor probatorio porque no lo tiene. Y da igual que se apruebe el convenio o no se apruebe el convenio. O sea, da exactamente igual una cosa que otra. ¿Sirve para adoptar la prisión provisional? Gran problema. Y el tema es serio. Hombre, yo entiendo que bajo ningún concepto. Y esto es algo que me lleva a un tema que me gusta mucho, que es la prisión provisional, porque además yo hice mi tesis doctoral allá por la prehistoria ya sobre la prisión provisional y, hombre, me sigue gustando, ¿no? Me sigue gustando. ¿Qué es el fumus boni iuris? Es uno de los presupuestos de la prisión provisional. Fumus boni iuris y periculum in mora. El fumus boni iuris hace referencia a la existencia de una imputación. Es decir, elementos bastantes para creer que una persona es responsable de un delito. Pero el fumus boni iuris no consiste solamente en una imputación. La prisión provisional es una pena anticipada, materialmente hablando. Es decir, es una medida cautelar, pero se resuelve en una anticipación de la pena, porque evidentemente al señor o a la señora, hay que ser igualitario, que se decreta su prisión provisional, está cumpliendo una pena privativa de libertad. Materialmente la está cumpliendo, es una anticipación material. Para adoptar la prisión provisional, el fumus boni iuris requiere un análisis de viabilidad de la pretensión y requiere un análisis de suficiencia de los actos de investigación para condenar. O sea, un análisis similar al de la fase intermedia, de que con eso se podía condenar, porque tú no puedes ingresar a nadie en prisión, anticipando una pena materialmente sobre algo que no te va a servir para condenar. Y evidentemente yo entiendo
que lo obtenido en una colaboración eficaz y además no corroborado, ¿cómo va a servir de base para una prisión provisional? Ingresar a una persona en prisión provisional sobre una declaración que puede ser falsa, esto no se sustenta, y no se sustenta, además, con el artículo 158.3 de su Código Procesal Penal, al cual se remite la ley y el decreto, que dice que no se puedan acordar medidas cautelares en declaraciones de coimputados no corroboradas. Y, desde luego, en España sería imposible. Hay una sentencia del Tribunal Europeo, en el caso Lavita, que no dice exactamente que no se pueda acordar. Permite acordar la prisión provisional, pero no mantenerla, si no está la declaración corroborada. Caso Lavita contra Italia. Y esa sentencia, el Tribunal Supremo Español, que puedo pasar la sentencia si quiere, dice expresamente, y la interpreta en un par de sentencias, no como que no pueda ser ampliada, sino como que no puede ser acordada una prisión provisional sobre la base de una declaración de un coimputado no corroborada. ¿Y qué se entiende por corroboración en España de una declaración de un coimputado? Se entiende por corroboración, una, la procesal. Por lo tanto, la corroboración, el propio San Martín lo dice, no es la corroboración del procedimiento por colaboración eficaz. La corroboración ha de ser la que se hace en el proceso penal. Por lo tanto, la corroboración del fiscal en el procedimiento de colaboración eficaz es una corroboración para dar o no dar el beneficio, pero no significa que sea una corroboración que valga para sustentar una imputación. Claro, este es el problema, porque no puede, porque no hay imputación. No hemos quedado con una imputación porque no hay imputado. Claro, es que, como digo, es un círculo vicioso, ¿no? Por tanto, es una corroboración que tiene que ser en el proceso. Y una corroboración externa y objetiva. Esto, la jurisprudencia española es abundantísima. Externa y objetiva significa externa al acto y objetiva significa de carácter objetivo. No es corroboración lo que declara un colaborador respecto de otro. Si uno dice, pues sí, yo le pagué, o tal, el otro dice, sí, le pagó, no vale. O sea, la corroboración no es entendida si no es objetiva y externa. Y la corroboración de un colaborador respecto de otro no sirve en España como corroboración de una declaración de un imputado. Ha de ser objetiva, absolutamente objetiva. En consecuencia, ¿puede adoptarse la prisión provisional? Entiendo que no. No es posible. Entre otras cosas, insisto, porque la corroboración ha de ser procesal, no es la corroboración eficaz, y en todo caso, nunca, jamás, hay algún autor que sostiene, y no cito, que cabría la prisión provisional en no corroboradas y que si luego se corrobora se mantiene y si no se corrobora se levanta. Hombre, pero la has tenido en prisión. La has tenido en prisión sin corroborar, es mentira, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Por lo tanto, entiendo que no. ¿Cómo se practica la prueba? Bien, antes he hecho alguna referencia, pero muy por encima. A mi juicio, la única posibilidad para salvar este procedimiento, la única, sería ir a su auténtica naturaleza y les digo, no pasa nada. Funcionamos en Europa así y tenemos los mismos problemas y conseguimos las mismas declaraciones. Para mí la única posibilidad sería obtener la declaración. El fiscal puede negociar, perfectamente puede negociar. En España incluso, ayer lo comentaba, la profesora Ruiz de la Cuesta se está haciendo mediante acuerdos sobre la pena, sobre, en definitiva, conformidades. Hay muchas fórmulas de conseguirlo, ¿no? Pero la única forma que esto tendría sentido sería ir al proceso ordinario, que declarara al colaborador pues en el proceso con contradicción y con las garantías necesarias. Evidentemente, protección de testigo existe, no habría ningún tipo de problema al respecto. Fuera de esto, a mi juicio es absolutamente inconstitucional que una declaración se convierta en documento, que una declaración se convierta en declaración documentada o se convierta en prueba anticipada, porque por mucho que lo diga el reglamento, una declaración ante el fiscal no puede ser nunca una prueba anticipada. La prueba anticipada es la que dicen los artículos 242 y siguientes de su Código Procesal Penal, que es aquella que se practica anticipadamente, es decir, con contradicción y de forma jurisdiccional. No porque lo diga una norma, es una cosa prueba anticipada. Y dos cosas más, iba a decir.
No lo voy a desarrollar, pero yo creo que habría 3 motivos de nulidad. O sea, si no se acepta la prueba trasladada, si no se acepta la presunción de inocencia, hay 3 motivos de nulidad procesal, a mi juicio, del procedimiento por colaboración eficaz. La nulidad de los actos procesales es un tema interesante que hay que tocarlo. Los actos, los requisitos de validez de un acto son requisitos efectivamente de validez y de eficacia. Un acto que se practica con infracción de las garantías esenciales de ese acto, y una garantía esencial es la contradicción, y que genera indefensión, y un acto no contradictorio genera indefensión, es un acto nulo de pleno derecho. Por tanto, se podría plantear, si no se acude a estas normas ni a la presunción de inocencia, la nulidad de todos los actos de prueba por infracción de las garantías esenciales del proceso, produciendo indefensión. Y ahora voy a hacerles el último planteamiento, que es lo que a mí me parece que habrá que resolver. Es nulidad la que hay en todos los procedimientos por colaboración eficaz. En relación con el proceso hay una nulidad clara de todo lo actuado en el procedimiento por colaboración eficaz derivado de una norma procesal que se llama la litispendencia. ¿Sabe usted? La cosa juzgada prohíbe el ne bis in idem, es decir, que se pueda conocer respecto de un objeto ya resuelto en sentencia. No se puede perseguir el mismo hecho 2 veces. La litispendencia implica que no puede un mismo hecho investigarse en 2 procesos coetáneos. Litispendencia. Bien. La única forma de que no hubiera litispendencia entre el procedimiento por colaboración eficaz y el proceso penal es que en el procedimiento por colaboración eficaz no hubiera imputación. Y para que no hubiera imputación no tendría que tener ningún valor probatorio. Pero como hemos visto que sí que tiene valor probatorio, de hecho, sí que hemos visto que se corrobora la imputación, no la credibilidad, y hemos visto que hay una parte civil que necesita la existencia de una imputación, en realidad en el procedimiento por colaboración eficaz se está investigando un hecho. Sin garantías, pero se está investigando un hecho. O lo que es lo mismo, la misma imputación se investiga paralelamente en el procedimiento por colaboración eficaz y en el proceso penal. Aquí opera la excepción de litispendencia, que debería dar lugar a la inmediata suspensión del procedimiento por colaboración eficaz y la nulidad de todo lo actuado, por la doble persecución de la misma imputación en 2 procesos distintos. Esto es un concepto procesal claro. ¿Podría investigarse el mismo hecho en 2 juzgados? Me dirán ustedes, no, es verdad. ¿Puede investigarse el mismo hecho en 2 procedimientos coetáneos? No. Y en los casos en que el fiscal abre el procedimiento por colaboración eficaz e investiga el hecho y corrobora materialmente el hecho en relación con la imputación, está llevando una investigación paralela de la misma imputación y, por tanto, incurriendo en una situación clara de litispendencia que daría lugar, como digo, porque en definitiva es una norma de competencia objetiva, a la nulidad de lo actuado en el procedimiento por colaboración eficaz. Bueno, todo muy breve, todo muy rápido. Yo he dicho lo que he pensado, les digo una cosa y sigo insistiendo. Es necesario al Estado armarse de mecanismos para luchar contra una delincuencia muy grave. Por tanto, los mecanismos de delación premiada, los mecanismos de protección de testigos, compartimos absolutamente la necesidad de mantenerlos. Lo que yo tengo mis serias dudas en este procedimiento estrictamente peruano es que se pueda ir a esta vía, y tengo una tremenda preocupación porque esto pueda terminar ante la Corte Iberoamericana como el Rosario de la Aurora. Eso sería muy, muy, muy preocupante. Y dudo de verdad, porque además la Corte Iberoamericana es mucho más estricta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos abre más flexibilidad. La Corte Iberoamericana es mucho más garantista que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo ahí tengo mis ciertas dudas y creo que no es necesario. Creo que se puede hacer exactamente lo mismo sin necesidad de acudir a un procedimiento en manos del fiscal que plantea problemas, para mí, claros de inconstitucionalidad. Por tanto, respetando la necesidad de medios, lo que creo es que el que se ha utilizado no es constitucional, no garantiza, a mi juicio, la eficacia en sentido de verdad y que puede causar problemas de futuro, estoy absolutamente convencido.
Pero, en fin, soy universitario y digo lo que pienso con plena libertad, y ustedes exactamente lo mismo, me pueden criticar lo que les parezca bien, porque creo en la libertad, y la universidad es el templo de la libertad y de la inteligencia. Con mi grande y mayor respeto al Poder Judicial, siempre, que es el que tiene la última palabra, que para eso está. Gracias.